Hola queridos amigos, un pequeño hogar está empezando a tomar forma, pero ¿será lo suficientemente firme como para mantenerlo todo unido? La señora Minx escogía cada adorno para la casa nueva con calma, muy despacio, muy cuidadosa. Un par de carteles rojos con frases de buena suerte. Unas tiras decorativas colgadas en la entrada. Algunas linternas pequeñas. No decía mucho, pero cada vez que tomaba algo entre las manos, su mirada se iluminaba con algo profundo. Como si no estuviera comprando solo decoraciones para el año nuevo, sino preparándose para un nuevo comienzo. La señora Min susurró lo justo para que solo Tuna pudiera oírla entre el ruido. Ya que tienen casa nueva, también deberían pensar en algo más serio, hija. Una boda, un compromiso o hacer oficial junto a Alex la idea de construir un verdadero hogar. No solo tardes tranquilas juntos, no solo miradas llenas de cariño. Un hogar, un nuevo año que se acerca. Una familia que casi ya está completa. Pero casi todavía no es lo mismo que de verdad. ¿Está Tuna lista para dar un paso más? ¿Se atreverá Alex a retenerla de manera oficial con una promesa? ¿Y el pasado realmente los dejará en paz para empezar de nuevo? El año nuevo está cada vez más cerca. Las linternas ya están colgadas. Los carteles ya están pegados. Pero la pregunta más grande sigue ahí. Este nuevo año, ¿Tuna se pondrá un vestido de novia? ¿O todo se quedará solo en un pequeño hogar que aún no tiene nombre? ¿Qué piensan ustedes? Taten hien roi mindich joanai sang tieng tai ban hatun hien hun goi ban shujung angu fap giu kam sukan hen hangamap kong van chuong kiu tiu tuyetne. La última mañana del año se coló en la casa nueva con una luz suave como miel. El sol no era fuerte, solo rozaba las cortinas y caía sobre el suelo formando franjas doradas y cálidas. La casa aún conservaba el olor a madera nueva, un leve aroma a pintura, mezclado con el aire frío típico de los días previos al año nuevo. La señora Min llegó muy temprano. La puerta se abrió despacio lo justo para que pudiera entrar, sin romper la tranquilidad del lugar. Sus sandalias casi no hacían ruido. Se detuvo frente al dormitorio y empujó la puerta con cuidado. En la cama, Tuna abrazaba a Henry. El niño tenía la cara hundida en el pecho de su madre con su cabello suave cayendo sobre el brazo de Tuna. Madre e hijo dormían profundamente respirando con calma con una paz tan real que daba miedo interrumpirla. La señora Min se quedó quieta durante un buen rato. Su mirada se suavizó. Después de tantos años de tantas tormentas, al final todo había valido la pena por este momento, una casa nueva, un sueño tranquilo. Cerró la puerta con suavidad. Caminó despacio por la casa. La sala estaba ordenada en la mesa del comedor, aún había un pequeño jarrón con flores del día anterior. Afuera en el patio, algunas macetas de crisantemos amarillos ya empezaban a florecer. El viento de fin de año traía ese frío característico, pero dentro de esa casa se sentía un calor extraño, un calor bonito. Miró alrededor y sonrió apenas. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Eso era lo que ella había deseado para Tuna desde hacía muchísimo tiempo. Dentro del cuarto, Henry se movió un poco. Abrió los ojos, miró alrededor un momento, y luego levantó la vista hacia su madre. Tuna también empezó a despertarse al notar el cambio en la respiración de su hijo. Le acarició el cabello con ternura. ¿Ya despertaste, cariño? Henry se frotó los ojos y asintió. Tuna lo bajó de la cama en brazos, se puso rápidamente un suéter fino y salió. Apenas abrió la puerta, vio a la señora Min en el patio acomodando una maceta de flores. ¿Henry ya se despertó?, preguntó ella con voz cálida. Tuna se quedó un momento sorprendida. «Buenos días, tía. ¿Por qué no me despertó?» La señora Min se giró con una mirada llena de cariño. «Acabo de llegar. Te vi durmiendo tan bien. No quise molestarte. Tenías cara de estar cansada». Era una frase sencilla, pero a Tuna se le apretó el pecho y le ardieron un poco los ojos. Sentó a Henry en una silla y sirvió té para la señora Min.
Los tres se quedaron alrededor de una mesita en medio de la casa que todavía olía a nuevo. La señora Min miró a madre e hijo y habló con un tono más pausado. «Tuna, dentro de un rato acompáñame al mercado, ¿sí? Ya es fin de año, el mercado de Año Nuevo está muy animado. Vamos a dar una vuelta para sentir el ambiente. Y de paso le compro a Henry algo de ropa nueva». Al escuchar ropa nueva, a Henry se le iluminaron los ojos. Miró a la señora Min, luego miró a su madre y sonrió. Tuna se agachó para acomodarle el cuello de la ropa. Sentía tantas cosas al mismo tiempo que ni siquiera sabía cómo llamarlas. Ella entendía que esa invitación no era solo para ir al mercado. Era una forma de preocuparse por ellos. Una manera silenciosa de compensar lo que faltó. Era el deseo de estar cerca de madre e hijo en los días más importantes y familiares del año. Afuera el sol ya había subido un poco más. El ruido de los vehículos empezaba a llenar las calles. El aroma del incienso de alguna casa cercana llegaba con el viento. Esa casa nueva no era solo un lugar donde vivir. Era un comienzo. Era la prueba de que después de tantos días de incertidumbre, por fin tenían un sitio al que volver. Tuna miró a la señora Min y asintió suavemente. «Sí, más tarde voy con usted». La señora Min sonrió. En sus ojos brillaba una alegría simple. Al final del año, la gente suele esperar milagros. Pero a veces, un milagro es simplemente una mañana tranquila, un abrazo que todavía está tibio. Y alguien que llega temprano solo para asegurarse de que tú estés durmiendo bien. Tat Nhien Roy. Duoi Jai La Bandik Sang Tieng Tai Ban Hatun Hien Hun Guoi Ban Shu Jung Engu Fap Gyu Kam Suk Nhen Hang Vachan Dat Hong Van Chuong Kieu Huamai. Al salir del callejón pequeño hacia la avenida principal, el ambiente cambió por completo. Si la mañana en la casa nueva había sido suave y silenciosa como un sueño que aún no termina de irse, el mercado de fin de año se abrió ante ellos como un río lleno de sonidos y colores. Había más gente que de costumbre. Las motos se abrían paso entre los peatones. Los vendedores alargaban sus pregones, las risas se mezclaban con el regateo y todo se superponía creando ese bullicio tan propio de los días previos al Año Nuevo. Al principio, Tuna llevaba a Henry en brazos. El niño se acurrucaba en el hombro de su madre con los ojos muy abiertos, mirando todo a su alrededor. El olor de las hojas verdes frescas apiladas en grandes montones. El aroma de la carne guisada saliendo humeante de los puestos de comida. El incienso flotando suavemente en el aire, mezclado con el perfume de las flores amarillas recién abiertas. El ambiente parecía cargado de recuerdos de reuniones familiares, de comidas compartidas alrededor de una mesa llena. Henry no podía decir nada, solo hacía pequeños sonidos desde la garganta. Sus manitas señalaban sin parar. Al ver las tiras de sobres rojos colgadas y brillando, estiró la mano hacia ellas abriendo y cerrando los deditos, como si quisiera tocar ese rojo intenso. Cuando vio los faroles colgados en alto, echó la cabeza hacia atrás tanto que casi se resbala de los brazos de su madre. Tuna soltó una risa y lo sostuvo con más firmeza. La señora Min caminaba a su lado sin apartar la vista de madre e hijo. Colocó suavemente una mano en la espalda de Henry con voz baja pero preocupada. «Sujétalo bien, hay mucha gente». Luego tomó la otra mano de Tuna como si fuera lo más natural del mundo. «Camina cerca de mí». Solo era una frase corta, pero en medio de la multitud hizo que Tuna dejara de sentirse sola. Henry se distrajo enseguida con un puesto de globos más adelante. Eran globos transparentes con pequeñas luces dentro flotando en el aire. El niño se inclinó hacia ellos moviendo las piernas con emoción y soltando una risa suave sin sonido claro. «¿Te gustan mucho, verdad?», preguntó la señora Min agachándose. Henry asintió con fuerza, su cabello suave moviéndose con cada gesto. La señora Min sonrió. En sus ojos brillaba una alegría sencilla.
No compró el globo de inmediato. Dejó que el niño lo mirara un poco más como si quisiera prolongar esa emoción. Unos pasos más adelante, apareció un puesto de aodai para niños. Pequeños trajes rojos bordados con flores amarillas colgaban ordenados en fila. Henry se quedó completamente quieto con la mirada fija en uno rojo brillante al frente. Extendió la mano hacia él y murmuró como si lo llamara. Tuna siguió su mirada y sintió un leve estremecimiento en el pecho. La señora Min se acercó, tomó el traje y lo sostuvo frente a Henry para probárselo. El rojo resaltaba bajo el sol y hacía que el rostro del niño se iluminara aún más. «Le queda perfecto», dijo la vendedora con una gran sonrisa. «Los niños que visten de rojo tienen suerte todo el año». Henry no entendía del todo las palabras, pero al ver que los adultos sonreían, sonrió también. Esa risa clara en medio del mercado lleno hizo que la señora Min se quedara en silencio un instante. Le acarició suavemente la mejilla. «Ya es fin de año, hay que estrenar algo nuevo». Tuna negó con la cabeza. «No compre tantas cosas, por favor». La señora Min solo sonrió con una mirada dulce pero firme. «Es año nuevo, hija». En ese momento, desde un rincón del mercado comenzó a escucharse el sonido de un tambor pequeño tum, tum, alegre y vibrante. Henry se sobresaltó y enseguida giró la cabeza hacia el sonido. Sus ojos se abrieron grandes, brillando como si llevaran luz dentro. Se inclinó hacia adelante, estirando las manos hacia el ruido, riendo con entusiasmo. La señora Min miró en esa dirección y luego volvió a observar el rostro emocionado de Henry. En ese breve instante se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no veía a un niño reír con tanta inocencia a su lado. Tomó la pequeña mano de Henry y la envolvió completamente con la suya. «Vamos despacio, no te vayas a perder». En medio del mercado lleno de gente, esa manita era suave y cálida. Henry no podía hablar, pero apretó la mano con fuerza como un gesto natural. Tuna miró esa escena y sintió un nudo en la garganta. Entre los gritos de los vendedores, los tonos rojos por todas partes, los aromas y sonidos intensos de los últimos días del año, hubo un momento muy pequeño en el que los tres caminaron un poco más juntos, más cerca. La casa por la mañana había estado en silencio como un sueño. Pero ahora, en medio de todo ese bullicio, Tuna sintió de verdad que el año nuevo estaba llegando. No por las flores, ni por la ropa nueva, ni por el sonido del tambor, sino porque en medio de un mar de desconocidos, su hijo estaba sosteniendo muy fuerte la mano de la señora Min. Duoi jai la bandich sang tieng tai ban nahatunayen hu. Enguoi ban su jung engu fap gyu kam suk amap va mashken hen hang hong van chuong kieo hoamai. El sonido del tambor fue quedando atrás poco a poco, pero su eco alegre todavía vibraba en el corazón de Henry. La señora Min le había comprado un tamborcito pequeño. Lo llevaba colgado al pecho con un cordón rojo y cada vez que se movía el tambor, golpeaba suavemente su mano haciendo un sonido bajito toc, toc. A Henry le encantaba. Se inclinaba para mirarlo y luego levantaba la cabeza riendo. La señora Min observó a madre e hijo un momento y dijo con suavidad: «Bueno, vamos a comprar algunas decoraciones para la casa. Casa nueva tiene que sentirse como año nuevo». Tuna asintió. En su interior apareció una emoción extraña, como si fuera la primera vez que realmente estuviera preparando el año nuevo para su propia casa. Se detuvieron frente a un puesto de adornos, guirnaldas de luces enrolladas en círculos, adhesivos para ventanas con flores amarillas y rosadas brillantes, caracteres de felicidad, prosperidad, bienestar escritos en caligrafía negra sobre papel rojo. Parejas de frases decorativas colgadas moviéndose suavemente con el viento. La señora Min tomó un par y leyó en voz baja: «Primavera de paz y prosperidad. Año nuevo con todo como deseas». Su voz era pausada como si pusiera un deseo en cada palabra.
«Colguemos esto en la puerta», dijo mirando a Tuna, «para que el año nuevo sea tranquilo y en paz». Tuna sonrió levemente. Sí. Eligió también una tira de petardos decorativos rojos y unas pequeñas linternas para colgar en la entrada. Henry fue bajado al suelo y se quedó de pie junto a su madre. Miraba las esferas brillantes, las tocaba con cuidado y retiraba la mano al sentir el frío. La señora Min se agachó y le dio un adhesivo con forma de flor amarilla. Henry lo sostuvo un buen rato mirándolo con atención y luego lo apretó contra su pecho como si fuera algo muy valioso. Tuna observó a su hijo y sintió un calor suave en el corazón. Solo unos días atrás, esa casa estaba vacía y resultaba extraña, y ahora cada pequeño objeto era elegido con cuidado como si poco a poco estuvieran colocando allí sus deseos. Después de comprar los adornos, la señora Min llevó a Tuna hacia la zona de ropa. «También hace falta ropa nueva», dijo con decisión. Tuna negó enseguida. «Yo ya tengo ropa, tía». Pero la señora Min no escuchó. Entró directamente en un puesto de ropa de mujer, pasando la mano por vestidos de lana y abrigos ligeros en tonos pastel. «Prueba este». Tomó un suéter color crema de cuello redondo, sencillo pero cálido. «Este color te queda bien, es suave». Tuna tocó la tela blanda y sintió que algo en su pecho se aflojaba. Hacía mucho tiempo que no elegía algo nuevo para ella. Siempre pensaba primero en Henry. «Pruébatelo», dijo la señora Min con una mirada que no admitía negativa. Mientras Tuna entraba a cambiarse, la señora Min cargó a Henry afuera. El niño apoyó la cabeza en su hombro, aún sosteniendo la flor amarilla. Tuna salió. El suéter color crema iluminaba su rostro. Ya no se veía el cansancio habitual, sino una suavidad tranquila. La señora Min miró a la joven frente a ella, la niña a la que un día llevó de la mano para cruzar la calle, ahora convertida en madre. «Te ves muy bien», dijo en voz baja. No era un cumplido por cortesía, era sincero. Tuna bajó ligeramente la cabeza. «No compre tantas cosas para mí». La señora Min negó con la cabeza. «Es año nuevo, hija. Tú también necesitas algo nuevo, no solo el niño». Luego volvió al puesto infantil de antes y eligió otro conjunto rojo para Henry suave con un pequeño tigre en el pecho. Se lo acercó al cuerpo, le acomodó el cuello y le alisó los hombros. Henry miró la ropa nueva, luego miró a la señora Min. Sonrió con los ojos curvándose en dos líneas brillantes. En medio de la multitud, el corazón de la señora Min se llenó. No por la cantidad de cosas compradas, sino porque por primera vez en muchos años estaba en el mercado de Año Nuevo eligiendo ropa nueva para un niño, y a su lado había un hogar esperando que regresaran. Tuna observaba a la abuela y al nieto con los ojos brillantes. Entre los pregones, entre tanto rojo intenso, de pronto entendió que esa casa nueva no se estaba llenando solo de muebles o linternas. Se estaba llenando de cuidado. Y tal vez la primavera ya había comenzado desde ese momento. Duoi jai la ban dik sang tieng tai ban hatun hien hun guoi ban su jung ngu fap giu kam suk nhan hang wa chan dat hong van chuang hoa mai. La tarde caía lentamente sobre la granja. La luz del final del día se inclinaba sobre los surcos del huerto, cubriendo con una capa dorada el pequeño techo detrás del jardín. El viento soplaba entre la cerca de madera, haciendo un sonido suave. Todo parecía igual que siempre, salvo por una cosa. Tuna no estaba allí. Alex dejó la moto fuera del portón y entró rápido al patio. La llamó en voz baja, luego un poco más fuerte. «Tuna». No hubo respuesta. La puerta estaba entreabierta. Dentro, todo estaba extrañamente silencioso. La bufanda de Tuna seguía colgada en el respaldo de la silla, el vaso de agua aún estaba sobre la mesa, pero ella no estaba por ningún lado. El corazón de Alex se tensó. Salió apresurado hacia el huerto trasero, miró alrededor del gallinero del invernadero, los lugares donde ella solía pasar las tardes. Nada. Llamó por teléfono, no contestaba.
Pensamientos que no quería comenzaron a colarse en su mente. Últimamente todo apenas empezaba a estabilizarse. Sabía que Tuna había pasado por demasiadas cosas. Esa sensación de miedo a perder a alguien importante. Nunca se había acostumbrado a ella. Tuna volvió a llamar esta vez con la voz más grave, un poco acelerada. Justo entonces, desde la entrada se escucharon pasos y la risa suave de un niño. Alex se giró de inmediato. Desde el portón, la señora Min entraba con Henry en brazos. El niño llevaba un conjunto rojo completamente nuevo con un pequeño tambor colgado al pecho. Sostenía una bolsa llena de cosas y sonreía sin hacer ruido. Detrás de ella, Tuna cargaba varias bolsas más pequeñas, linternas, frases decorativas rojas, algunas ramas de flores artificiales. Alex se quedó inmóvil unos segundos. La tensión dentro de él aún no se había disipado cuando las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. ¿A dónde fueron mamá y Tuna? Pensé que le había pasado algo. La frase quedó a medias, pero la preocupación se escuchaba claramente. Tuna levantó la mirada. Nunca había visto a Alex caminar con tanta prisa, ni había escuchado ese tono casi asustado en su voz. Sus ojos aún estaban tensos, como si unos minutos más de silencio hubieran bastado para que entrara en pánico. Tuna dio un paso más cerca y habló suavemente. «Fui con tía al mercado a comprar decoraciones para nuestra casa nueva». Las palabras «nuestra casa» cayeron ligeras, pero fueron suficientes para que Alex se quedara en silencio. Miró las bolsas en sus manos, las tiras rojas decorativas, las frases para la puerta, las linternas. Miró la ropa nueva de Henry. Miró el suéter color crema que ella llevaba puesto, más suave que de costumbre. De pronto todo se volvió muy real. No era un plan pasajero, no era una idea momentánea. Era una casa que se estaba preparando para recibir el año nuevo. Un hogar que empezaba a tomar forma. La señora Min miró a Alex, entendiendo perfectamente la expresión que él había tenido hacía un momento. Dijo con calma: «La niña dormía tan bien que no quise despertarla. Esta mañana la invité al mercado para que sintiera el ambiente de fin de año». Henry vio a Alex y enseguida estiró los brazos hacia él, haciendo sonidos alegres. El pequeño tambor golpeó su pecho con un toque. Alex se acercó y lo tomó en brazos por reflejo. El calor del niño en sus manos hizo que su corazón latiera más despacio. Miró a Tuna una vez más. «La próxima vez que salgas, dime algo». No era un reproche, solo un recordatorio suave lleno de preocupación. Tuna asintió ligeramente. Se dio cuenta de que alguien realmente consideraba importante su presencia. El viento de la tarde sopló suavemente por el patio. Las linternas dentro de las bolsas chocaron entre sí con un leve sonido. La señora Min dejó las bolsas sobre la mesa de madera frente al porche y observó a los tres de pie bajo la luz que se iba apagando. La granja era la misma de siempre. Pero hoy en ese patio algo estaba cambiando. Ya no eran personas que permanecían juntas solo por las circunstancias. Eran personas que empezaban a preocuparse unas por otras, a esperarse, a temer perderse. Tuna miró a Alex sosteniendo a Henry y algo en su interior se movió. Entendió que una casa nueva no solo necesita linternas y frases rojas en la puerta. Necesita a alguien que cuando no te vea salga a buscarte con el corazón acelerado. Y tal vez ella también empezaba a desear eso.